Buenas a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del Seminario Internacional de Imágenes en Pasado. Digo, un pequeño cambio en el programa, me relaciono a Francisco Salvador, no soy Francisco Salvador, sino como sabéis, a Francisco Salvador. Vamos a comenzar con esta mesa que estará conformada por Carlos Díez Adán, Daniel López Alonso y Cristina Rosales García. Y el primero de ellos será Carlos Díez Adán, que nos va a dar un segundo, porque tengo aquí las biografías para presentaros. ¿De acuerdo? Carlos Díez Adán nos va a presentar la comunicación Subhat y Roma, recepción de la historia a través del meme. Carlos es graduado en Historia por la UGR, actualmente está realizando el máster interuniversitario de Historia y Ciencias de la Antigüedad, con mención en la especialidad de Roma. Y además que acompañó también a otros compañeros aquí en el simposio virtual del mes de febrero y va a presentarnos la citada comunicación. Gracias, Carlos. Adelante. ¿Cómo les atiendo? Vale, pues un poco lejos tampoco gracias, Javier. Pues muchísimas gracias, Raúl. Agradecer también la invitación y la organización de este seminario y aprovecho para felicitar a todos los Pablos por San Pablo de la un pequeño detalle. Bien, hoy quería mostrarles una cosa un elemento muy particular. Me gustaría hablar de la recepción de la historia, concretamente de la caída de Roma, algo de lo que ya se ha hablado hoy en este seminario, pero sobre el nicho del nicho. Pues hoy lo que quiero es hablar de memes y sobre todo de uno muy en concreto llamado Chutter. Antes de todo van a permitirme que haga una pequeña base, un marco teórico muy breve. Pues quería empezar enunciando la teoría de la recepción literaria, un pequeño esquema, la leo rapidísimamente. Se dice, la teoría de la recepción plantea el problema de la relación comunicativa entre el sujeto y el objeto, concretamente entre el público y la obra literaria, e investiga la manera de cómo los lectores de diferentes clases, países y siglos han acogido, leído, interrogado y criticado las obras literarias de la historia. Como corolario de esta definición, podemos hacer ese pequeñísimo esquema que está ahí abajo de autor que genera obra que es recepcionado por el lector y el lector que genera una interpretación. Esto se convierte en un círculo vicioso del que no se puede salir una vez que el lector se convierte en autor y la interpretación en una obra. Dicho esto, dado que la historia, sin entrar en mayor debate, siempre tiene una base importante como literatura, quería hablar de las interpretaciones que se pueden hacer, en este caso, sobre los memes. Un meme, que según la RAE es una imagen, vídeo o texto que por lo general distorsionado con fines caricaturescos que se difunde principalmente a través de Internet, es un elemento, una imagen o obra audiovisual en otros casos, que sirve para, de forma, como les he dicho, satírica, explicar la fenomenología. El meme como objeto de estudio, en mi humilde opinión, tiene varios problemas, como el carácter anárquico de Internet, donde todo es una constante evolución rapidísima y lo que ayer se entendía ya cambia su significado. El hecho de que se apoya en la comedia, algo género ciertamente subjetivo, que tiene el problema de que según quien lo recepcione puede darle un significado distinto de forma muy marcada, perder o ganar las cosas buenas que tiene. Y que, además, dado el carácter anárquico que he mencionado, se pueden solapar. Aquí he puesto una imagen, una propuesta, nada académica, de una clasificación de la época del meme, que no tienen absolutamente no tiene un valor, es simplemente orientativo, dado que se van solapando y se marca más por las tendencias humorísticas de esos nichos de Internet. Actualmente, dado el paradigma de paradigmas que tenemos en el posmodernismo, en el ambiente anglosajón, que es de donde sale la mayoría de los memes, vamos a lo que se ha llamado, y yo estoy parcialmente de acuerdo, la posironía. Se puede decir 2019 presente, aunque quién sabe si mañana tendremos algo distinto. La posironía bebe de una constante autorreferencia, donde incluso el que algo no haga gracia es parte de su esencia, o también su propia gracia, el que no sea gracioso. De nuevo, un meme como una ilustración parte de un tipo de plantilla. Aquí les quiero presentar el modelo del Wojak, que proviene de 4chan. La primera vez que aparece, es el de la izquierda, la primera vez que aparece es en 2009 en esta imagen,
y es una plantilla de ilustración que se ha ido haciendo un hueco hasta ser hoy en día la que podemos llamar la hegemónica, sustituyendo, como es en la imagen de la derecha, a los llamados Rage Comics, que aquellos que sean veteranos en el Internet de España, en páginas como Cuanto Cabrón, seguro que les son familiares. Aquí se puede ver un símil muy directo. Llegando al Chuck, tiene una historia un poco trágica, pero bueno, como no puede ser el postmodernismo, aquí acaba dando igual. A la izquierda podemos ver la caricatura y debajo la cara en la que está inspirada. Es un chaval de 24 años que en agosto de 2019 cometió un tiroteo en un Walmart matando a 39 personas, que se llama Patrick Cruises. Esta imagen se hizo viral y en el foro de 4chan fue utilizada por estadounidenses de ideología de izquierdas para caricaturizar a gentes de ideología de derechas o alt-right, como se dice hoy en día. Creo que al año siguiente, a los 2 años, se es reapropiado por esa gente de ideología de derechas, tomando de nuevo y dándole un significado distinto, haciendo de sí una autoparodia y dándole un lema que dice "Billions must die because the society has it's over and has fallen", es decir, ha caído. Para ejemplos rápidos podemos ver el de "Welcome to Charburger, millions must fly", o "The day is over, billions must sleep". Esto, aplicado a la historia, podemos observarlo, ejemplos rapidísimos, un Chuck lamentándose ante una tablilla presuntamente asiria, que traducida habla de esta decadencia social, de cómo las mujeres no les hacen caso. Hay una mezcla, al final esto tiene mucho que ver con la mezcla racial y el ideario imaginario que se tiene de sobre la decadencia, la inmigración y un cierto hastío que tiene la juventud de ideología de derechas hacia ese tipo de aislamiento sexual, por así decirlo de alguna manera. Es lo que se dice un incel, que es de lo que se acusa desde la izquierda hacia los chavales de derechas. La imagen de la derecha es un tuit donde se hace una caricatura del final del Imperio Chino. Me gustaría hacer un rapidísimo recorrido historiográfico para intentar justificar el por qué existe este imaginario, por lo menos en Estados Unidos, sobre la relación de la caída de Roma con la decadencia, entre comillas, actual que sufre la sociedad occidental, a grosso modo. Quería empezar hablando del finis Romae, un sentimiento que se transmite a través de las fuentes de la antigüedad, destacando yo en este caso a Amiano Marcelino, que en la historia romana atraviesa, o sea, llega hasta la batalla de Adrianópolis del año 378, donde muere el emperador Valente. Teniendo esa batalla como consecuencia, la llegada, el suceso de Valente, una serie de tratados que se van haciendo con los visigodos que al final no se cumplen y culminan en el saqueo de Roma del año 410. Saqueo del que cierta parte de la sociedad pagana culpa a los cristianos, apareciendo aquí Paulo Orosio, un obispo de origen hispano-romano, que escribe su historia contra los paganos, siendo una obra que está motivada a quitar la culpa a los cristianos, o sea, es algo más complejo, es eliminar la culpa que se le estaba echando a los cristianos y mover el destino, el aparente destino de Roma hacia una idea, o sea, una predestinación. Es algo que tenía que ocurrir como pasó en anteriores imperios. Pero aunque esto es un sentimiento, la caída de Roma realmente ya es algo que se deja entrever, y quería poner el ejemplo rapidísimo de San Eugenio, que es un arqueógrafo que escribe la vida de San Severiano de un santo, donde en el capítulo 20 de la geografía cuenta cómo, tras la muerte de Atila, de quien no voy a poder hablar por prisa, unos soldados de los limes romanos quieren ir no obtienen su salario durante Roma porque no pueden ir hasta Roma, pues los bárbaros que hay entre el limes y Roma asesinan a todo lo que se mete. Es con el emperador. Realmente la llegada de Odoacro al poder, la deposición de Rómulo Augusto en el año 476, realmente en el seno de la parte oriental, con Zenón, haciendo mucho tiempo recompuesto en el poder,
no diré indiferencia, pero no se ve como la tragedia que más adelante expondré en obras posteriores, sino que, por referencia epístolar que tenemos, le pide amablemente a Odoacro que permita a Julio Nepote volver a Roma. Pero bueno, como Julio Nepote muere en el año 480, no vuelve a haber un romano reinando en la parte occidental, y bueno, creo que el resto es historia con la descomposición y los reinos bárbaros y la llegada de todos. De hecho, no es hasta, por lo menos en la parte oriental, hasta Procopio de Cesarea, que con la justificación de Justiniano de reconquistar el imperio, en la parte del imperio occidental, que ya se vende a Odoacro directamente como el usurpador y el responsable de que ya solamente exista un único emperador romano en Occidente. Realmente, antes de Procopio ya había algunas fuentes orientales que mencionan, de hecho tenemos aquí un cuadrado de autores que mencionan la conquista de la ciudad de Roma por parte de agentes extranjeros, por así decirlo. Tenemos primero a Quinto Aurelio Símaco, quien una vez que Teodorico nombra sucesor a Eutarico, le da un puesto de cónsul, y él, al haber redactado eso en una crónica, deja escrito un lema donde deja claro: Roma ha sido conquistada por un rey godo y ya no gobiernan los romanos. Lema que se utiliza más adelante en la crónica de Comes Marcelino, que es a su vez utilizada por Casiodoro en su historia de los godos, y que a la vez es usada por Jordanes ya en época de Justiniano para narrar todo lo anterior todo lo que narra en su romana y luego en su bética. Leer muy rápidamente la traducción que había de Jordanes: el Imperio Romano de Occidente, que había comenzado el año 709 de la fundación de Roma al advenimiento de Octaviano Augusto, primer emperador, cayó con aquel Augusto 522 años después, a contar desde la época en que los predecesores de este comenzaron a reinar. Desde entonces los reyes de los godos fueron dueños de Roma. Esto data del entre el año 510 y 517. Continuando, bueno, como es algunos sabrán, la crónica bizantina es un género que se caracteriza por ser continuista con sí mismo, y una vez que está escrito la historia no suele revisarse. En la parte occidental, el transcurso de lo que llamamos Edad Media, aparecen dos imperios que se autoproclaman sucesores directos de Occidente, que es el Imperio Carlomano y luego el Sacro Imperio Romano Germánico. Hay muchas disputas entre quién debe tener supremacía, si el emperador o el papa. Y como ejemplo de esto quería poner la monarquía de Dante Alighieri. Don Telmo, buen gibelino, justifica que el poder viene de Dios, otorgado directamente al emperador y no pasando por el papa. Para ello hace un recorrido por la historia mítica de Roma, citando a Tito Livio y colocando al Imperio Romano como la idea de lo que tiene, o sea, a un emperador romano como la idea de lo que fue en su momento un buen gobernante. Aquí llegamos a la Ilustración, pasando por autores como Voltaire y Rousseau, llegamos a Edward Gibbon, que en el mundo anglosajón sigue siendo y seguramente lo seguirá siendo el mayor responsable en el imaginario popular de lo que entendemos por ya no solo la caída de Roma, sino la decadencia de cualquier tipo de imperio, como ya se ha mencionado antes. De la obra de Gibbon, quien realmente lo que hace es recopilar las ideas que iban existiendo o sea, lo que acoge la Ilustración y lo plasma más adelante de la Ilustración. También hace una comparativa, dado que su obra parte de su obra es contemporánea, los dos primeros volúmenes más o menos contemporáneos a la Guerra de Independencia Americana. Él lo que hace es hacer una comparativa de la decadencia lo que él escribe, la decadencia del Imperio Romano, tanto occidental como oriental, con la decadencia del Imperio Británico. Se podrían decir muchísimas cosas de Gibbon, pero yo he preferido seleccionar este pequeño fragmento, que por cuestión de tiempo simplemente remarcaré que utiliza expresiones como justa supremacía sobre el resto de la humanidad, o habla también de la desgracia de los romanos, nos excita compasión. Yo creo que no tengo que marcar el subjetivismo que el autor llega a poner de por sí. Esto, que poco, queda marcado en el imaginario, tanto por el título que tiene, Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano,
escrito título y como anécdota, porque cuando hablamos de imaginario no es necesario que la gente lea la obra de la que se suele hablar. Poner como anécdota que en el año 1946 la editorial de Limited Edition Club saca una edición donde se puede ver una junta destruyéndose, indicando, sin tener ni siquiera que abrir el libro, la decadencia y caída del Imperio Romano, generando esto un impacto visual muy notorio. Pues esta es una imagen que suele rular de forma muy recurrente en internet cuando se habla de decadencia y de caída de los romanos. Pasando muy brevemente hacia el arte, quería mostrar unas 5 obras muy por encima que hablan de esto. Hay un autor, Thomas Cowell, que en el año 1836 hace una serie de 5 obras que se llaman, traducido al castellano, La vida del imperio. Las cuarta y quinta son Destrucción y Desolación. Es una inspiración de los relatos que Gibbon hace de la caída. Es algo violento, traumático, muy propio del romanticismo. Decir esta es la imagen, de hecho no es archiconocida, esta imagen es la más recurrente a la hora de cualquier elaboración creativa que tenga que ver con la caída de Roma. Esta es la siguiente, la quinta obra de Desolación. Traer también otras 3 obras que mencionaré muy rápidamente, de Tomás Couture del año 1847, La elegancia de los romanos, que bueno, esta pues como podría ser la decadencia de la que hablaba Gibbon en el siglo V, pues, puede hacer referencia a las sátiras de Juvenal. Juvenal en el finales del siglo I y el siglo II ya deja marcada una constante decadencia por los grandes hombres que han creado buenos tiempos, y esos buenos tiempos han creado hombres débiles que van a hacer malos tiempos desde el siglo II. Otras 2 obras de nuevo románticas que son representaciones del saqueo que hace Genserico en el año 455 de Roma por parte de los vándalos, siendo la de la izquierda de Karl Brujov y la segunda de Heinrich Lüther. Otro paso muy rápido por el cine, y ya me queda poco. Realmente podría haber puesto 4 películas. Hay 2 de Attila, una estadounidense y otra italiana, que no he podido ver y no las he puesto. Decir muy rápidamente que La caída del Imperio Romano de Anthony Mann yo ni siquiera la considero una película histórica, es una adaptación de un libro, o sea, está al mismo nivel que Harry Potter en muchos aspectos. No hace otra cosa que coger una obra y plasmarla dentro de las tendencias del cine estadounidense de los años 60. De hecho, se da mucho el visto como que es el momento en el que, con la muerte de Marco Aurelio, el reinado de Cómodo, en el que ya es inevitable que caiga el Imperio Romano. Y luego la última legión es una película completamente ficticia, pero como lo que inicia el argumento es la muerte de Orestes, el padre de Rómulo Augusto, que es quien huye de Roma, perseguido por Odoacro hasta Britania. Yendo ya al Chuckjack, que es de lo que quería hablar, he puesto simplemente 3 ejemplos. El más sencillo de todos es coger la obra de Cowell que ya he mencionado en 1866 y decir: The West has fallen, millions must die. Le ponemos un casco antiguo, no necesariamente romano, y tira para adelante. Yo creo que el mensaje es el segundo es una captura de una conversación de Discord donde se ha cogido la cara del tiroteador del Paso, se le ha puesto un filtro marmóreo y, traducido al castellano, dice: he visto una apestosa pareja gótico-romana con su repugnante bebé pelirrojo. El imperio ha caído. De nuevo, esto en la tónica de no me hacen caso las mujeres se van por cualquier otro que no sea yo, si mueren millones de personas, haciendo alusión a Thanos, se soluciona la sociedad y por ende mis problemas. Y ya para finalizar, quería poner el vídeo que me inspiró a hacer esta presentación. Como pueden ver, el Chuck llorando, pobrecito, con el cuadro, con un tono rojizo, y para enfatizar la tragedia de la canción, la obra Night in the Bald Mountain. Espero que se pueda ver.
comunicación. Muchísimas gracias por escucharme.